Hola a todos y bienvenidos a Tito Nature. En el corazón del noroeste de los Estados Unidos se extiende un reino de maravillas naturales, un territorio donde la tierra hierve, los animales reinan y los cielos se despliegan en un lienzo de colores cambiantes. Este es Yellowstone, el primer parque nacional del mundo, una joya de la naturaleza que ha cautivado la imaginación de generaciones. Designado en 1872, Yellowstone no es solo un santuario para la vida silvestre y un espectáculo geotérmico. Es un símbolo de conservación y un testimonio de la belleza indómita del mundo natural. Extendido sobre más de 2 millones de acres, Yellowstone es un mosaico de ecosistemas, cada uno albergando una rica variedad de vida. Desde los géiseres que expulsan columnas de vapor hasta los bosques que susurran con secretos antiguos. Cada rincón del parque cuenta una historia diferente. Como el primer parque nacional del mundo, Yellowstone se convirtió en el precursor de un movimiento global para preservar las maravillas naturales. Su reconocimiento como patrimonio de la humanidad subraya su valor universal y la responsabilidad compartida de proteger este tesoro. Acompáñenos en un viaje a través de este espectacular paisaje, donde descubriremos los secretos de su geología única, observaremos de cerca su fauna diversa y exploraremos la relación entre este entorno y los seres humanos que lo han llamado hogar a lo largo de los siglos. Prepárate para experimentar la maravilla de Yellowstone, donde cada sendero conduce a un descubrimiento y cada amanecer trae nuevas posibilidades. Este es Yellowstone, un espectáculo de la naturaleza en su forma más pura y salvaje. No olvides suscribirte y darle like para más videos. Empecemos. Bajo la belleza escénica de Yellowstone yace un mundo de fenómenos geológicos. Este parque se asienta sobre una gigantesca caldera volcánica, un recordatorio de las poderosas fuerzas que han dado forma a nuestro planeta. Yellowstone alberga la mayor concentración de géiseres y fuentes termales en el mundo. Aquí, el géiser Old Faithful no es solo un espectáculo. Es un símbolo de la actividad geotérmica constante que define este parque. El agua subterránea, calentada por el magma que yace debajo, se dispara hacia el cielo en el géiser Old Faithful, mientras que en otras áreas forma coloridas fuentes termales y pozas de lodo hirviendo. Entre estas maravillas geotérmicas destaca Grand Prismatic Spring, la fuente termal más grande de Estados Unidos. Sus colores brillantes, que van desde el azul profundo hasta el naranja y el verde, son el resultado de microorganismos que prosperan en sus cálidas aguas. Estos microorganismos termófilos no solo añaden color a las aguas de Yellowstone, también han sido clave en avances científicos, incluyendo en el campo de la biología molecular. La actividad geotérmica de Yellowstone no solo es un espectáculo para la vista, también juega un papel crucial en el ecosistema del parque. Afecta todo, desde los patrones de vegetación hasta los hábitats de numerosas especies. Algunas especies de plantas y animales se han adaptado a estas condiciones únicas, prosperando en un ambiente que para muchos sería inhóspito. La geología de Yellowstone es un recordatorio constante de la dinámica y cambiante naturaleza de la Tierra. Aquí, en este laboratorio natural, podemos observar de cerca cómo las fuerzas geológicas continúan moldeando nuestro mundo. En el corazón de Yellowstone, Grand Prismatic Spring se revela como una joya de colores vivos, un espectáculo de la naturaleza que desafía la imaginación. Esta fuente termal, la más grande de Estados Unidos, es famosa por su impresionante paleta de colores. Azules profundos en el centro se desvanecen a verdes, amarillos y naranjas, creando un arcoíris acuático que cautiva a todos los que la contemplan. Los colores vibrantes de Grand Prismatic son el resultado de microorganismos llamados cianobacterias, que prosperan en las aguas cálidas y ricas en minerales. En un delicado equilibrio, estas bacterias crean los tonos brillantes que vemos.
una interacción perfecta entre la vida y el paisaje geotérmico. Pero Grand Prismatic es solo una de las muchas maravillas geotérmicas de Yellowstone. El parque alberga más de 10.000 características hidrotermales, cada una con su propia historia única. Desde los géiseres que lanzan agua hirviendo hacia el cielo hasta las pozas de lodo burbujeantes, estas características son ventanas a las fuerzas subterráneas que han dado forma a Yellowstone a lo largo de milenios. Estas aguas termales y géiseres no solo son un espectáculo visual, son también cruciales para el ecosistema de Yellowstone. Proporcionan hábitats únicos para una variedad de formas de vida, desde bacterias microscópicas hasta plantas y animales que dependen de esta fuente de calor en un entorno a menudo frío. Al explorar estas maravillas, nos adentramos en un mundo donde la geología y la biología se entrelazan, donde cada burbuja y cada color nos cuenta una historia de la tierra viva y respirando bajo nuestros pies. La actividad geotérmica de Yellowstone, una maravilla visual que atrae a millones de visitantes cada año, es mucho más que un espectáculo de la naturaleza. Esta actividad es un motor ecológico, impulsando y manteniendo una red de vida única en el parque. En el vasto paisaje de Yellowstone, las características geotérmicas como géiseres, fuentes termales y pozas de lodo no son solo atracciones turísticas, son el corazón palpitante de un ecosistema complejo. Estas fuentes de calor y minerales han creado nichos ecológicos únicos, donde organismos especializados han evolucionado para aprovechar estas condiciones extremas. Las aguas termales, con sus variadas temperaturas y composiciones químicas, son hogar de comunidades microbianas diversas. Estos microorganismos, conocidos como extremófilos, no solo añaden colores vibrantes a las aguas, sino que también desempeñan un papel crucial en los ciclos de nutrientes del parque. Estos microhábitats geotérmicos son esenciales para la supervivencia de varias especies durante el duro invierno de Yellowstone. El calor geotérmico mantiene partes de los ríos y arroyos libres de hielo, proporcionando refugio vital para peces y otros organismos acuáticos. El impacto de la actividad geotérmica se extiende más allá de las aguas termales y géiseres. Afecta los patrones de vegetación circundantes, creando un mosaico de paisajes que varían desde áreas estériles y áridas hasta zonas ricas y fértiles. Este contraste es un testimonio de cómo las condiciones extremas pueden limitar la vida en algunas áreas, mientras fomentan la biodiversidad en otras. En algunas zonas, el suelo calentado por el calor geotérmico impide que la nieve se acumule, lo que permite a ciertas especies de plantas y animales prosperar. En otras, los gases y minerales emitidos por las características geotérmicas pueden inhibir el crecimiento de la vegetación, creando paisajes únicos y alienígenas. Los científicos estudian estas interacciones para comprender mejor cómo los ecosistemas responden a las condiciones extremas. Este conocimiento es vital para predecir cómo los cambios en la actividad geotérmica pueden afectar la vida en Yellowstone, especialmente en el contexto del cambio climático global. La actividad geotérmica de Yellowstone es un recordatorio fascinante de la dinámica de la Tierra. No es solo una fuerza que da forma al paisaje, sino también un factor crítico que sostiene y enriquece la vida en este ecosistema único. A medida que exploramos y aprendemos más sobre estos fenómenos, nos damos cuenta de que cada geyser, cada fuente termal, es una pieza vital en el intrincado rompecabezas de la vida en Yellowstone. A medida que el sol se sumerge detrás de las imponentes montañas de Yellowstone, dejando un cielo teñido de rojos y naranjas, reflexionamos sobre el viaje extraordinario que hemos emprendido a través de este parque único. Yellowstone no es solo un espectáculo de la naturaleza, es un lienzo vivo donde se pintan historias de supervivencia, adaptación y belleza indómita. Desde las profundidades de su actividad geotérmica hasta las alturas donde vuelan las águilas, cada aspecto de Yellowstone
habla de un equilibrio delicado y dinámico. Hemos visto cómo las fuerzas de la tierra dan forma al paisaje, cómo las criaturas se adaptan a condiciones extremas y cómo la vida florece en armonía con su entorno. Este parque es un recordatorio de la importancia de preservar nuestros espacios naturales. En un mundo que cambia rápidamente, lugares como Yellowstone son santuarios esenciales para la biodiversidad y la investigación científica. Son también refugios para el espíritu humano, ofreciendo inspiración y conexión con algo más grande que nosotros mismos. La historia de Yellowstone continúa escribiéndose con cada erupción de un geyser, con cada huella de un lobo en la nieve, con cada brote de una flor silvestre en la primavera. Es una historia que nos invita a todos a ser testigos y participantes, a aprender y a proteger. Al despedirnos de Yellowstone, nos llevamos con nosotros no solo imágenes y recuerdos, sino también una comprensión más profunda de nuestro planeta y nuestro lugar en él. Yellowstone vive, respira y cambia, y nos llama a todos a ser conscientes de la maravilla y la fragilidad de nuestro mundo natural. Este es Yellowstone, un espectáculo de la naturaleza, un legado para las generaciones futuras, un recordatorio eterno de la belleza y la fuerza de la tierra. Hasta que volvamos a caminar por sus senderos y a maravillarnos ante sus tesoros, Yellowstone permanecerá salvaje y libre, esperando ser redescubierto una y otra vez. No olvides suscribirte si te ha gustado y dar like al video. Hasta la próxima, compañeros.